Hola, queridos alumnos. La temática sobre la cual va a versar hoy mi intervención es sobre las TICs, las elecciones y el marketing político. He decidido versar mi intervención sobre esta temática debido a la relativa cercanía de dos procesos electorales, tanto en Asturias como en Andalucía. El marketing es una disciplina que nos ofrece respuestas, de por qué los ciudadanos votan lo que votan, de por qué los ciudadanos se producen ese intercambio político, cómo nos puede llegar a influir las decisiones o las campañas electorales. Además, el marketing nos proporciona una simplificación de la realidad en relación a una serie de variables que son en este caso medibles y además que nos controlan los flujos de información. En este caso he centrado el marketing político y las TICs sobre todo para contestar a unas preguntas que a mí me parecen muy interesantes: cómo nos influyen las campañas electorales, cómo nos influye el mensaje y si pueden las TICs cambiar el sentido de nuestro voto de alguna manera. Para empezar, he decidido establecer esta presentación en 3 puntos principales. El primero es la relación teórica que se establece entre el ámbito político. Segundo, el uso que hacen los partidos políticos de las tecnologías de la información y la comunicación. Y tercero, cuáles son los efectos que tienen las tecnologías sobre las campañas electorales. Antes de comenzar, tenemos que definir lo que es una TIC. He encontrado muchas definiciones sobre TIC, pero he decidido hacer la mía propia. Y entiendo como tecnología de la información y la comunicación aquellos flujos de información digitalizada que se encuentran comprimidos en un lenguaje binario. Además, encontramos que las TICs tienen muchas características. Entre las características destacables es que se incrementa el volumen de la información, se incrementa la interactividad entre los usuarios, sobre todo se descentralizan los procesos de comunicación y la característica que a mí me parece más importante es que sobre todo cambian el estilo y el formato del mensaje, cambian la forma en que nos comunicamos. Como es una disciplina relativamente reciente, hay muy pocos estudios que nos indican qué efecto tienen las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, sobre el resultado electoral final. Para eso, los últimos estudios o los primeros estudios versan de los años 90 y se establecen 3 tipos de relaciones: la política que se realiza en Internet, el uso político de Internet y la política que impacta en Internet. La política en Internet la entendemos como todos aquellos intercambios que se producen entre actores. La política que impacta en Internet la entendemos como todas aquellas políticas gubernamentales de regulación de la red, como podría ser la regulación del comercio electrónico. Y el uso político de Internet es evidente: las webs de los partidos políticos o las webs de las instituciones políticas que intentan impactar sobre el futuro votante que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación. Pero la pregunta realmente es si las TICs pueden reinventar las democracias. Para ello, como he dicho al principio, empezaremos a dar un repaso teórico sobre las 3 principales teorías. Está la corriente ciberoptimista desarrollada por Negroponte en 1995, donde para las TICs, digamos que revolucionarían muchísimo el Estado como lo entendemos ahora. En el sentido, lo revolucionarían convirtiéndolo en un verdadero Estado virtual, en un Estado orwelliano. Además, erosionarían los centros de poder existentes, las instituciones y los medios de comunicación. Y por último, lo que produciría o lo que defiende esta teoría es que se produciría un aumento cuantitativo y cualitativo de la participación de los ciudadanos. Evidentemente, esta teoría no ha podido ser demostrada a día de hoy y, desde luego, tiene muchas críticas, entre ellas que no se pueden construir sociedades de la manera virtual. Asimismo, la participación política realmente es algo muy difícil de medir por el canal tradicional, todavía lo es mucho más de medir si se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Además, contamos con la fragmentación social, la brecha digital y un concepto que a mí me parece importante, el de analfabeto digital. No todo el mundo posee los conocimientos necesarios para hacer participación política en la red. La corriente ciberpesimista sería la contraria a la corriente pesimista. Para ellos, lo que defienden es que las TICs no revolucionarían la democracia, es más, genera un debate político residual, binario. Para ellos lo que defienden es el intercambio de ideas.
de lenguaje o simplemente un lenguaje donde se degeneraría mucho el debate político y quedaría de manera residual en foros donde podría llegar a ser completamente manipulable. Como consecuencia de esto se aumentaría el nivel de desconexión entre los ciudadanos. Asimismo, esta teoría defiende las críticas que antes he comentado sobre brecha digital, analfabetismo digital, etc. La corriente realista es en la que voy a versar sobre todo la intervención, porque la corriente realista es la defendida por politólogos y por los estudios empíricos que tenemos realizados hasta el momento. En esta teoría lo que defiende es que realmente no se cambia, no se produce un intercambio o un uso correcto de las TIC, sino lo único que se produce es un cambio de canal. Es decir, el mensaje se transmite, pero por otra vía diferente. No se potencia una mayor participación política y, además, digamos que la complementan como foros o ideas. Asimismo, de entre las ventajas que defiende la teoría realista, digamos, es que aumenta el número de competidores, se produce un mayor consenso social, un pluralismo más acelerado, refuerzan las relaciones existentes y además facilitan la expresión de aquellas preferencias de los individuos y su interconexión. Una vez vistas las tres corrientes teóricas, tenemos que analizar cuál es el uso que hacen los partidos políticos de las TICs, dependiendo, bueno, y entendiendo como partido político aquel agente que articula y agrega los intereses de la sociedad, es un intermediario entre la sociedad y el Estado. Conocimos 4 tipos de partidos políticos: los partidos de notables, los partidos de masas, los partidos electorables, los cartel party, pero debemos añadir una nueva clasificación más, que son los ciberpartidos. Claro, atendiendo a qué tipología de partido tengamos, el uso que hacen de las tecnologías de la información y de la comunicación, llevan una serie de estrategias. Por ejemplo, para los partidos de masas, la estrategia que suelen utilizar realmente es muy escasa. Únicamente para modo interno, simplemente sirve para conectarse con otros miembros o usuarios del partido para descentralizar los flujos de canalización, y a modo externo simplemente lo único que se produce es un shop windows, un escaparate donde podemos observar las diferentes programas y el candidato, las fotografías. Además, los partidos de masas, como podrían ser, por ejemplo, el PP o el PSOE, como utilizan este escaparate, este portal web, como un simple escaparate donde venden los productos, suelen cambiarlos antes de las elecciones. Los partidos electorales o los cartel party, para ellos el uso que hacen de las tecnologías de la comunicación y la información realmente no se diferencia mucho de los otros. Sí es cierto que lo utilizan como si fuera un canal más, es decir, como si fuera una televisión, un radio, los medios de comunicación de prensa habituales. En este sentido, dan difusión a su mensaje y simplemente lo que esperan es salir a captar nuevos seguidores o nuevos posibles votantes. Las TICs y los ciberpartidos, digamos que serían su modo de vida. Por ejemplo, uno de los casos que podríamos nombrar sería Equo. Equo tiene una página web realmente muy activa y que no duerme en periodos interelectorales. Pero a mí me ha llamado especialmente la atención una de las estrategias que en Estados Unidos se realizan mucho en el ámbito de las TICs y que en España no se utiliza nada. Es la estrategia de los grupos de base. En Estados Unidos es muy habitual utilizar las estrategias de grupo de base, porque estos grupos no pretenden obtener un escaño político, pretenden influir en la agenda política, pretenden que sus necesidades o sus intereses sean tratados en la agenda política, y para ello se lanzan campañas para captarlos, se diseñan estrategias. Esta estrategia no es utilizada actualmente por ninguno de los partidos políticos en España, y además es una estrategia que llevó a Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Una vez visto todo esto, veremos cuáles son las variables o los efectos que tiene su partido que se han cuantificado, se han medido. Para ello voy a citar el estudio de Pippa Norris del año 2001, donde midió 1.250 sitios web de todo el mundo y los clasificó de la siguiente manera.
los partidos que entendían como grandes, aquellos que tenían más del 20% de los escaños, los partidos pequeños, entre un 3 y un 20% de los escaños, y los partidos residuales, aquellos que tenían menos de un 3%. De entre las conclusiones del estudio, realmente lo que se vio es que cuanto mayor difusión territorial tenían las TICs, mayor uso hacían los partidos políticos de ella. También que a mayor número de webs de partidos políticos, se incrementaba el índice de desarrollo humano, más alto era. También hay más presencia en la web de aquellos partidos políticos que no tienen acceso a los medios tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, los ecologistas. Además, en Internet se iguala la condición de la competición, porque el tamaño del partido realmente no importa a lo largo de la presencia en Internet. La diferencia de presencia en Internet de un partido de masas con una gran capacidad económica y un partido que no tiene representación es realmente muy baja. Con esto llegamos a las conclusiones de que se normaliza el ciberespacio. Solo una pequeña parte de los usuarios con acceso a las TICs las utilizan con términos políticos. El dato en España es bastante revelador, tan solo el 3% de la población. En Europa llega al 15% y en Estados Unidos sí que es verdad que se dobla al 30%. Las personas políticamente activas e interesadas de forma tradicional también lo hacen virtualmente, pero esas personas que lo hacen, que ya participan de manera tradicional, que son las que más uso dan a Internet, de las herramientas que les presta, ya tienen el sentido del voto decidido. Por tanto, es muy difícil medir si realmente esas personas políticamente activas han conseguido cambiar su sentido del voto una vez que están participando virtualmente en política. Ninguno de los efectos de las TICs se ha conseguido demostrar o constatar que llegue a tener algún efecto sobre los votantes. Es más, tampoco se ha podido cuantificar. Los últimos datos que se han manejado en España es que rondan la cifra de unos 6.500 millones de euros en publicidad online, pero realmente no sabemos si tiene cualquier efecto, un efecto, o cuánto cuesta el voto por Internet. Realmente no se puede llegar a saber. También se ha demostrado en estas variables que se han conseguido medir en este estudio que a mayor extremismo político de la escala ideológica, izquierda o derecha, más uso se hacen de las TICs. Otro dato que me parece revelador es que las variables tradicionales en las cuales explicaban la participación política, género, nivel educativo, economía, edad, no lo sé, otros tipos, son las mismas que las relacionadas con la participación política en línea, pero llama la atención, por ejemplo, que ya no es la variable educación, ya no se correlaciona con la edad, es decir, ahora cada vez los jóvenes, las personas que participan en Internet, en política, son más jóvenes y ya no tienen ese nivel de estudios alto que en la participación política tradicional se correlacionaba o estaba realmente en conclusión. Otra de las conclusiones que presenta el estudio es que no sirve para llegar al votante sito en la mediana, ninguna de las técnicas que se utiliza hasta ahora. Una vez visto cuáles son las teorías, después el uso que hacen los partidos políticos de ellas, tenemos que ver qué efecto tienen las TIC sobre las campañas. Y como vamos a ver, tienen un efecto realmente pobre, porque simplemente los partidos políticos la utilizan como una estrategia para estar al día. Mi competidor lo tiene, yo lo tengo. Mi competidor utiliza un estilo de formato sobre todo web informativa sobre programa, candidato, historia. Yo he visto incluso páginas web donde ponían no solo la biografía, el nivel de estudios, sino incluso los días cotizados a la Seguridad Social, ¿no? Además, la interactividad con este tipo de webs es muy bajo y tampoco se fomenta el aumento de democracia interna dentro de los partidos, porque realmente las webs se lanzan como escaparates para trasladar la imagen del partido. Lo único que utilizan los partidos, las webs, es para eso, para trasladarlas. Asimismo, fuera del periodo interelectoral, las webs duermen el sueño de los justos, porque realmente cuando vemos que pasan las elecciones, las páginas tanto del PP como del PSOE suelen cambiar de imagen. Hasta aquí hemos visto cuáles son los 3 puntos importantes en los cuales se versaba la intervención y ahora tenemos que llegar a las conclusiones. Las conclusiones a las que vamos a llegar son las siguientes. El uso de las TICs por parte de los partidos políticos simplemente responden a una necesidad
de minimizar costes o simplemente un canal más sobre el cual plasmar la publicidad, ¿no? Además, conciben las TICs como instrumentos complementarios, no las conciben realmente como un instrumento innovador, tampoco adaptan el mensaje y asimismo no diseñan una estrategia como podría ser la de grupos de base para salir a captar posibles electores. Asimismo, los bajos costes que genera Internet sí que es cierto que acelera el pluralismo político e iguala en Internet a todos los competidores. Las TICs no han tenido efectos significativos sobre los votantes ni sobre el comportamiento electoral, ni se ha podido convertir en una herramienta que se utilice para el cambio. Además, Internet es una herramienta poco atractiva para todas aquellas personas que no se sienten atraídas por cuestiones políticas y en Internet no se genera el debate, se genera el intercambio de ideas. La teoría general sobre el impacto político de las TICs a día de hoy es imposible de demostrar, sobre todo porque no se disponen de los suficientes estudios empíricos para ello y también porque están en constante evolución. Es cierto que las TICs han generado un impacto muy importante en muchos ámbitos de la sociedad, pero tenemos que seguir esperando los nuevos estudios y los nuevos datos que vayan llegando. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado y hasta la próxima.